Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy continuamos con Estudiemos la Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Les damos lectura a los dos primeros versículos. Dice así: Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Fin de los versículos. Bien, en estos dos versículos se nos da a entender que algunos corintios veían al apóstol de mala manera, pues lo menospreciaban, diciendo que él y sus acompañantes vivían como el mundo. Y también le menospreciaban diciendo: cuando está presente es tímido, pero por carta es valiente. Y en cierta parte entendemos que esto sucedió en alguna oportunidad, como lo dice en 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 2 al 3. Dice así: me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de alguna cosa, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Lo más probable es que estos, es decir, esos algunos que en alguna oportunidad también ya estaban dando problemas, como según hemos dado lectura, deben ser los mismos que han menospreciado al apóstol y a su compañía en otros momentos. Y estos mismos, como recién le estaba diciendo, son los que de seguro se quedaron con la impresión del apóstol Pablo recién analizada, de cuando él estaba con ellos, estaba con temor y temblor. Y entonces, al momento de recibir la primera carta, se sintieron extrañados, porque cuando ellos lo vieron por primera vez, ¿cierto?, se mostraba como alguien tímido, pero por la carta que nosotros vemos, ciertamente que era muy distinto. Pero en cuanto a nosotros y en cuanto a ellos, eso no debería ser así. No deberíamos menospreciar a nadie, a ninguno, sobre todo ni siquiera a nuestros hermanos. Esto no debemos imitar de ellos, de esos corintios, porque se nos da a entender que no son todos los corintios, porque el apóstol Pablo, anteriormente, en el capítulo, anterior, vimos que él estaba muy orgulloso de los corintios. Así que no debemos menospreciar a nuestros líderes, o a algunos superiores eclesiásticos, o a nuestros profesores, o los que nos enseñan la palabra del Señor. Pues habrán algunos que serán extrovertidos, pero otros introvertidos, unos con más apariencias que otros, y algunos serán grandes oradores, pero otros serán torpes para hablar. Con todo, debemos prestar el mismo respeto y la misma atención, poniéndonos en el lugar de cada uno. Ahora bien, el apóstol le decía a esos algunos que no quería usar de su osadía y esperaba no tener que hacerlo, como lo hizo en la primera carta, cuando ciertamente acusó las inmoralidades que estaban permitiendo la iglesia, cosa que no está mal que un líder espiritual tenga que reprender si es que una iglesia está ahora dando permisos o permitiendo, ¿cierto?, que haya inmoralidades dentro de la iglesia. Pero Dios nos ayude a que podamos siempre en las iglesias ser unidos, ser uno, no estar divididos, que unos menosprecien a otros y así. Así que estas cartas nos ayudan a nosotros también a ver que seamos una iglesia, no que hayan algunos ahí que estén provocando problemas o provocando también divisiones, menosprecio dentro de la congregación. Así que nosotros bien sabemos que también vamos a estar creciendo juntamente con la cizaña, pero lo importante es no contaminarnos, ¿ya? Siempre debemos ser uno, un equipo, una iglesia, no unos divididos, sino que todos juntos. De esta forma, practicaremos la armonía como también la paz en cada uno de nosotros. Y si alguna vez alguno de nosotros llegamos a ser menospreciados por nuestros propios hermanos, no nos venguemos, ni intentemos hacer mal, pues no cumpliríamos con la justicia de Dios.
Más bien, la justicia que Dios quiere que sigamos es: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Romanos capítulo 12, versículo 17. Pero sí, es necesario también reprender con mansedumbre a aquellos que estén haciendo tales cosas, pues ya hemos analizado que todos los que pleitean, y no aman a sus hermanos son inmaduros y carnales. Pasaríamos ahora a los versículos desde el 3 al 7. Y dice así: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo: nosotros somos tan de Cristo como Él. Fin de los versículos. Bien, como anteriormente habíamos leído, ¿no es cierto?, en el versículo 2, esos algunos, ¿cierto?, opinaban que Pablo y sus compañeros, estaban viviendo conforme al mundo. Entonces el apóstol sale a la defensa de su ministerio como el de sus compañeros. Por lo que él dice que, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como hace el mundo. Y aquí viene su defensa. Por lo que el apóstol responde que ellos no viven según el hombre, sino según Cristo. Y así como son de Cristo, luchan con las armas de Dios, las cuales son poderosas para derribar argumentos de aquellos que se levantan contra el conocimiento de Dios, así como el apóstol lo está haciendo en esta misma carta, contra sus acusadores. Entendemos nosotros que la mejor arma que hay, nuestra espada, es la arma que todos los cristianos tenemos, y es la palabra de Dios. Y según está dicho de ella, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Jeremías 23:29. Y sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hechos capítulo 4, versículo 12. Entendiendo, hermanos, que la palabra de Dios no es la Biblia como tal. Me refiero al elemento, a la forma física, sino lo que está escrito en ella. Y esta espada es la que nos servirá para combatir y enfrentar cualquiera que intente mostrar un evangelio diferente o que cambie la forma de recibir la salvación. Esta espada nos ayuda, y como también le ayudó al apóstol, para hacer frente a todos los acusadores imitadores de Satanás, el diablo. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros no es que ande con la Biblia para todos lados, porque la Biblia, la palabra de Dios, lo que está escrito en ella, ese es el tesoro. Por lo tanto, usted tiene que llevarla en su corazón, meditando de día y de noche, así como también debo hacerlo yo, y cualquier hermano. Porque si yo no tengo la palabra del Señor en mi mente, ni en mi corazón, y no la medito de día y de noche, lamentablemente seré alguien muy débil. Y cualquier corriente maligna me va a apartar del camino del Señor, porque no tengo fundamento en la roca que es Cristo. Pasaríamos a los versículos del 8 al 9. Dice así: no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas. Fin de los versículos. Todos los apóstoles y líderes no estaban para destruir el edificio de Dios, ni tampoco están para hacerlo. Y este edificio de Dios es la iglesia. Y ellos, todos los responsables, los enseñadores de la palabra del Señor, están para edificarla, para
hacer el bien de la iglesia. Por lo que es importante que todos los que administren la grey de Dios, todos aquellos responsables, como le estaba diciendo, y aquellos que enseñan también, tienen que edificar con temor y temblor, cuidando bien lo que enseñan. Porque algunos puede que edifiquen con paja, hojarasca, materiales ligeros, como por ejemplo un evangelio liviano, falsa doctrina, un evangelio mundano, etcétera, donde predican a Cristo, pero no que deben renunciar a sí mismos para ser dignos de Él, donde hablan de santidad, pero viven como el mundo, siguiendo su propio estilo de vida y sus prácticas. Esos son los que edifican ligeramente. Y estos tales, como en otra ocasión lo hemos visto, su obra será probada por el fuego. Y si se queman, llevarán ellos mismos el castigo. Por lo tanto, hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Cómo edificamos? Sobre todos los que tienen que enseñar, como en este caso yo. Sabemos que la intención del apóstol y de todos los demás apóstoles, los que hicieron cartas, ¿cierto? Su intención era para edificar la iglesia, para que todas las iglesias tuvieran una misma doctrina y siguieran obviamente el camino del Señor. No era para el mal, ni para asustar a la grey de Dios, sino para que la iglesia se perfeccionara para Cristo, a fin de cumplir con el trabajo que les fue asignado y así también luchar para que la iglesia se mantenga en el camino del Señor, sin apartarse y sin que corrientes de doctrina de demonio los corrompiera. Asimismo, en estos tiempos de hoy, nosotros, los que estemos para enseñar, ¿cierto? Debemos siempre tratar de tener cuidado con lo que enseñamos. Todo tiene que estar respaldado por la palabra del Señor. Todo tiene que estar respaldado por la Escritura. Yo no puedo estar predicando doctrinas humanas, mandamientos humanos. Sí, es cierto que cada iglesia tendrá su forma de, ¿cierto? Su forma de llevar las cosas dentro de la iglesia, pero no podemos hacer que los mandamientos humanos sean más importantes que la palabra del Señor, porque al final terminaríamos convirtiéndonos en una secta, donde la gente suele tener a los líderes o a un libro en particular, por ejemplo, el librito de los testigos de Jehová o el librito de los mormones. Para ellos, esos libros son más importantes que la palabra del Señor. Y eso no puede ser así. Y no caigamos, hermanos míos, en la doctrina que hoy en día hay en el mundo, de suavizar los mensajes, de quitar o agregar algo que no está escrito para que la hermandad no se sienta o para que el mensaje sea más fácil de llevar, ¿cierto? Pero eso no hace bien. Lo que usted está edificando luego tendrá que ser probado. Lo que yo edifique luego también será probado. Y también tendremos que dar cuenta en el cielo de lo que hablamos. Y también acá en la tierra. Así que, si es que alguno de nosotros predica mal, cosas que no corresponden obviamente, ni lo que aparece en su palabra, entonces lo malo que podríamos provocar es que alguien se corrompa, que se vaya a la ruina y que incluso se aparte del camino del Señor. Porque si yo predico la palabra del Señor y algún hermano se duele, sabemos perfectamente que la tristeza que proviene de Dios no da muerte como la tristeza que da el mundo, sino que la tristeza que da Dios a través de su reprensión nos da vida, arrepintiéndonos y volviéndonos al camino del Señor. Pasaríamos a leer los últimos versículos, que serían desde el 10 al 18. Y dice así: pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estando ausentes, lo seremos con hechos estando presentes. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos, al medirse con su propia medida y compararse unos con otros. No saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado
antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarle el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente, a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente, para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino a aquel a quien recomienda el Señor. Aquí vemos unos versículos bastante raros, porque el apóstol habla de jactarse, de que ellos no se jactan desmedidamente como otros. Ahora, en los primeros versículos leídos, el apóstol señala que hay otros que se jactan del trabajo que han hecho y se comparan unos con otros. Y en este caso el apóstol dice, bueno, no nos vamos a jactar, hablando en ellos como grupo, ¿no? De lo que no nos corresponde a nosotros. Es decir, del trabajo realizado por otros en otras regiones, el apóstol no se iba a jactar, pero sí se iba a jactar del trabajo que habían hecho, porque el trabajo que ellos habían hecho en los Corintios fue por ellos, por el apóstol Pablo y el grupo que le acompañaba. Ellos llegaron a aquel lugar y predicaron el Evangelio primero. Por lo tanto, tienen de qué jactarse. Y espera algún día que entre más crezca la obra del Evangelio en aquellas regiones donde ellos han predicado, puedan también tomar más campo para predicar el Evangelio. Para que otros no digan, yo lo hice primero, yo fui, yo prediqué. Y el apóstol, bueno, no podemos ver la continuación del siguiente capítulo, pero ya la veremos, ¿cierto? Al siguiente capítulo que saque, pero por ello mismo dice, ojalá me tolerarais un poco de locura, porque el apóstol aquí se viera como que se está jactando del trabajo realizado. Y es más, él dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor como está escrito. Entonces, no es que el apóstol Pablo se quiera gloriar o jactar. En otra oportunidad más adelante vamos a ver que, en efecto, sí estuvo por jactarse y por lo mismo recibió un aguijón en la carne. Pero si somos honestos, el apóstol Pablo sí tenía motivos para jactarse. Ahora bien, la jactancia es una exageración de gloriarse a sí mismo o de la gloria humana. Pero el apóstol Pablo hablaba de eso, que le toleraran esa locura, porque sabemos perfectamente que el apóstol toda la gloria le daba a Dios. Es más, en algunos de los versículos en Romanos podemos encontrar que dice, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Por lo tanto, podemos ver que el apóstol no se da el crédito a sí mismo. Él no se dice, yo lo he hecho, como lamentablemente eh, gente suele ser así, cuando está apartada del Señor, suelen decir, yo con mi brazo, con mi fuerza, con mi inteligencia, he logrado obtener las cosas que hoy en día tengo. Pero no, todo lo que el apóstol Pablo hacía, lo hacía dando gracias a Dios por la fuerza que él le daba. Porque ciertamente el Evangelio es así. Ninguno podríamos de nosotros decir, yo lo puedo solo. Yo no necesito a Cristo en mi vida para que esté en el Evangelio o para que pueda servir al Evangelio. Si no, bien lo dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, no entendamos que el apóstol Pablo se está jactando de su trabajo. Y si alguna vez se jactó, fue por sus debilidades. Y es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Mis hermanos, Dios nos ayude. Recordemos que la gloria humana no va con Dios, que a los soberbios Dios lo mira de lejos. Dios nos ayude, que mi Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Adiós.